Buenos días, ¿me escuchan? Sí, genial. Buenos Sí, días, buenos días. ¿cómo están? Buenos días con todos los asistentes. Iniciamos nuestra reunión de hoy, miércoles, de nuestro curso de concreto reforzado 2. Vayamos a ver lo concerniente a el diseño de lo que nosotros denominamos muros de contención. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Gracias. Entonces habíamos dicho que existe dos posibilidades cuando uno tiene un desnivel: plantear un talud o plantear un muro de contención. Evidentemente el talud ocupa pues un espacio importantísimo que a veces no es posible permitirlo, en cuyo caso la única alternativa es plantear un muro de contención. El muro de contención genera una inestabilidad en el suelo, la cual se traduce, pues, como decíamos, en un empuje. Empuje que cuando existe un muro de contención genera en él tres acciones. Un volteo, un deslizamiento y también podría excederse el esfuerzo admisible de los suelos, ¿no? Porque todo muro de contención tiene una zapata, la cual transmite toda esta acción al suelo. Y nosotros tenemos que cuidar que los esfuerzos que se transmitan al suelo sean menores o las admisibles. Entonces, todo muro de contención tiene que ser diseñado para estas tres acciones: volteo, deslizamiento y esfuerzos, transmisión de esfuerzos al suelo. Si el muro no está bien diseñado, el muro podría voltearse, podría deslizarse y podría hundirse como consecuencia de haber excedido los esfuerzos admisibles del suelo. Entonces, nosotros necesitamos, para poder diseñar de manera ingenieril un muro, necesitamos contar con una teoría que nos permita calcular justamente el tamaño de esos empujes, el tamaño y cómo se distribuyen esos empujes. Entonces, en realidad, nosotros tenemos hasta dos teorías, ¿no? Dos teorías para calcular esos empujes. Pero de esas dos teorías, la más utilizada es la de Rankine, esta de aquí. ¿Qué nos dice Rankine en lo que corresponde al cálculo de los empujes? Nos da en realidad ecuaciones y se distingue entre dos empujes: un empuje activo y lo que es un empuje pasivo. El empuje activo es fundamentalmente definido como aquel en el que la estructura se desplaza en el sentido del empuje. Vamos a ver aquí en este gráfico que tenemos en la pantalla los empujes del suelo que está a la derecha tienen un sentido de derecha a izquierda. Entonces, si
el paramento del muro, la pantalla del muro, se desplaza en ese mismo sentido, entonces se activa el empuje pasivo. El empuje activo, no pasivo, perdón, activo. Pero cuando el empuje tiene un sentido opuesto al desplazamiento de la estructura, se genera lo que se conoce con el nombre de empuje pasivo. Aquí a la izquierda hay un nivel de suelo 2 y aquí arriba estaba el nivel de suelo 1, ¿no? Entonces, este empuje que está a la derecha, que su sentido va de derecha a izquierda, decíamos nosotros que activa el empuje activo. Pero ¿qué sucede aquí con el suelo a la derecha? Que el suelo, perdón, que la estructura se desplaza en un sentido contrario al empuje que se está generando a este nivel. Entonces, este de aquí, de la izquierda, se conoce con el nombre de empuje pasivo. Entonces, todo depende del sentido del movimiento de la estructura para ver si es empuje activo o empuje pasivo. ¿Cómo calculamos el empuje activo? Eso depende de lo siguiente. Depende del ángulo de fricción interna y depende también de este ángulo del talud, que lo vamos a designar con la letra teta. Esos son los dos parámetros que yo necesito de acuerdo a la teoría de Rankine. Esos son los dos parámetros que yo necesito para determinar el empuje activo. La ecuación que nos dan es esta de aquí. Pero bueno, antes de entrar a esa ecuación, ¿qué es lo que dice Rankine? Dice que el empuje es proporcional a la profundidad. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo Rankine es que los empujes, conforme vamos profundizándonos, aumentan de manera lineal con la altura. Entonces, la distribución de presiones es una distribución triangular. Eso es lo que nos dice Rankine. Es decir, que Rankine hace un símil, hace una analogía, mejor dicho, entre las presiones en los líquidos con las presiones en los suelos. Entonces, la presión a una profundidad h, Rankine dice que es igual, esa presión es igual al peso específico del suelo, magma, por la profundidad h, y por un coeficiente k, que será K sub A cuando el empuje es activo y será K sub P cuando el empuje es pasivo.
Esa es la manera que Rankine nos dice o nos indica o nos propone para calcular las presiones, ya sea activa o pasiva. Entonces, nosotros a través de un estudio de mecánica de suelos podemos determinar el peso específico del suelo. La altura es parte de nuestro diseño, la conocemos. Lo que no conocemos es K sub A y K sub P. K sub A para el caso de empujes activos, K sub P para el caso de empujes pasivos. ¿Qué dice Rankine en lo que respecta al cálculo de esos coeficientes de empuje? Dice que dependen, como les decía hace un momento, del ángulo de fricción interna, ¿sí? Que también es un parámetro que se calcula y se consigna en los estudios de mecánica de suelos, y de la pendiente del talud. Ese ángulo, según Rankine, es teta. Entonces, esta es la ecuación que tendríamos que utilizar para calcular el coeficiente de empuje activo en un terreno donde existe una pendiente, ¿no? En donde existe un talud designado por el ángulo teta. Y aquí está el ángulo phi, que es el ángulo de fricción interna. ¿Qué pasa cuando no existe pendiente en nuestro talud? Es decir, que esto es plano. La ecuación se simplifica a este valor que está aquí. En la gran mayoría de casos tenemos en realidad pendientes nulas, ¿no? Cuando nosotros planteamos un muro de contención. Bien, esta sería la ecuación cuando teta es igual a 0. En el caso de los empujes pasivos, en realidad el empuje, el K sub A, el coeficiente K sub A, es el inverso del coeficiente K sub P. Esa es la relación que hay entre ambos. Y aquí lo pueden ustedes ver. De igual manera, cuando existe una pendiente en el talud, nosotros utilizamos esta ecuación para determinar el coeficiente de empuje pasivo. Y cuando esa pendiente es 0, utilizamos esta otra ecuación. Pero fácilmente podemos relacionar K sub A con K sub P diciendo que uno es el inverso del otro, ¿no? Esto es mucho más fácil. Bien, entonces ya tenemos nosotros una teoría que nos permite calcular los empujes, ya sean activos o pasivos, teniendo en cuenta también qué significa empuje activo o empuje pasivo. Empuje activo cuando la estructura se desplaza en el mismo sentido del empuje. Y empuje pasivo cuando la estructura se desplaza en un sentido contrario al del empuje. El empuje pasivo es como cuando la estructura choca contra el suelo, ¿no? Choca contra el suelo. Eso es lo que también podríamos considerar. ¿Cuántos tipos de muros tenemos? Fundamentalmente tenemos tres. Uno que se denomina muro de contención de gravedad.
¿Por qué se dice muro de contención de gravedad? Porque el equilibrio frente al empuje se obtiene a través del peso propio del muro. Entonces, los muros de contención de gravedad tienen como característica ser muy voluminosos, muy robustos. ¿Por qué? Porque el equilibrio para los empujes se logra con el peso propio del muro. Como estos muros son masivos, normalmente se hacen de concreto ciclópeo, pero tienen pues una fuerza, una gran limitación por su conceptualización, ¿no? Eh, con un muro de gravedad no se puede salvar un desnivel mayor a 3, ¿no? Yo creo que en un desnivel hasta de 3 metros podemos plantear muros de gravedad. Pero cuando los desniveles comienzan a ser 4, 5, 6 metros, ya pretender controlar los empujes con un muro de estas características es muy difícil. ¿Por qué? Porque se vuelve antieconómico, porque tendría que ser un muro muy voluminoso, ¿no? Que costaría muchísimo dinero. Entonces, cuando los desniveles comienzan a ser mayores a 3 metros, nos tenemos como alternativa utilizar otro tipo de muro que ya es de concreto armado. Antes de pasar a los muros de concreto armado, ustedes saben que el gran talón de Aquiles del concreto son los esfuerzos de tracción, ¿no? Entonces, en los muros de gravedad tenemos que cuidar que los esfuerzos de tracción no sean muy grandes, porque si no el muro se rompería, ¿no? Tenemos que cuidar esa situación, que los esfuerzos de tracción sean muy, muy pequeños. Bien, entonces, si nosotros tenemos desniveles mayores, por ejemplo, a 3 metros, deberíamos estudiar la alternativa de ir a otro tipo de muro, que son los muros de contención en volado y que son de concreto armado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, aquí ustedes en la pantalla están observando las formas típicas que tienen los muros de gravedad. Como ven, son muros muy robustos. ¿Por qué? Porque se utiliza el concreto ciclópeo para construirlos. Y el concreto ciclópeo incluye la colocación de piedra desplazadora. Piedra desplazadora que tiene un diámetro de 25 centímetros. Entonces, ninguna dimensión de la que ustedes puedan ver por aquí puede tener menos de, de 40 centímetros, ¿no? Porque se necesita que entre la piedra desplazadora y la misma debe estar rodeada del concreto matriz. Entonces, para poder tener facilidad en la construcción de un muro de gravedad, necesitamos pues dimensiones generosas, ¿no? Como mínimo 40 centímetros. La idea es de que las tracciones que se presenten en este muro como consecuencia de los empujes no sean pues muy grandes, ¿no? Sean tracciones mínimas que puedan ser aceptadas por este concreto simple.
Cuando ya las alturas, como les decía, comienzan a ser mayores a 3 metros, ya eso, lograr los esfuerzos de tracción sean mínimos, eso solamente se lograría haciendo crecer enormemente los anchos de estos muros, con el consecuente aumento pues del costo, ¿no? Entonces, la solución es ir, como les decía, a un muro de contención embolado que es de concreto armado. ¿Cuál es la forma típica de un muro de contención embolado? Es esta. Esta es la geometría típica de un muro de contención embolado. Aquí tenemos francamente una zapata y tenemos un muro o pantalla, ¿no? Entonces, nosotros tenemos a un lado un nivel y al otro lado tenemos un nivel más bajo. Entonces, en el nivel más alto se va a generar un empuje activo y en el nivel más bajo se va a generar un empuje pasivo. ¿Cuál es la gran diferencia de este muro embolado con el muro de gravedad? Que este suelo que está generando el empuje activo también nos sirva su peso para equilibrar el muro. Ese peso nos va a permitir equilibrar el muro. ¿Pero a costa de qué? A costa de grandes momentos que causan grandes tracciones. En consecuencia, estos muros, de acuerdo a esta nueva geometría mucho más eficiente, necesita de refuerzo. Para poder controlar las tracciones. Y aquí adelante también tendríamos refuerzo, ¿no? Porque ¿cómo sería la configuración deformada de este muro? Groseramente, la pantalla se deformaría así. El talón se deformaría así. Y la punta se deformaría así. Estoy hablando groseramente, ¿no? Pues ahí vienen grandes curvaturas, lo cual se traduce en grandes momentos flectores, los cuales a su vez generan grandes tracciones en los elementos. Pues para controlar esas tracciones necesitamos colocar refuerzo. Pero este muro es mucho más eficiente, pues, que un muro de gravedad. Pero también estos muros de embolado, de concreto armado, son eficientes hasta cierta altura. Por ejemplo, hasta 5 o 6 metros ya son eficientes. Para mayores alturas, ¿qué pasa con las pantallas? Como están trabajando en volado, si nosotros dibujaríamos el diagrama de momentos flectores de esta pantalla, tendrían esta forma. Su forma típica parabólica, ¿no? Entonces aquí, en la unión de la pantalla con la zapata, aquí se tendría momentos muy grandes, ¿no? Muy grandes. Y eso nos lleva a tener espesores también muy grandes.
¿no? Que no le sea extraño que para un muro, por ejemplo, de una altura de 6, 7 metros, aquí en la unión de la pantalla con la zapata, tengamos que poner un espesor de 90, incluso de 1 metro, ¿no? Lo cual ya nos lleva a la parte económica, es decir, a tener elementos sumamente robustos. ¿Por qué? Por el hecho de que la pantalla está trabajando en volado. Entonces, la ingeniería soluciona ese problema planteando la incorporación de lo que se conoce con el nombre de contrafuertes. Entonces, los contrafuertes son elementos que cambian el comportamiento de la pantalla. En vez de que trabaje en volado, es decir, en la dirección vertical, la colocación de contrafuertes hace que ese trabajo de la pantalla se revierta y en vez de trabajar verticalmente, trabaje horizontalmente. O sea, ahora la pantalla se apoya en estos contrafuertes y consecuentemente ya no tendríamos necesidad pues de colocar grandes anchos en esta pantalla. De acuerdo al espaciamiento que tengan los contrafuertes, ya se decidirá el espesor de la pantalla. Entonces, esas son las tres alternativas que nosotros tenemos para lo que son muros de contención. Tenemos muros de contención de gravedad que van hasta los 3 metros, más o menos. De ahí en adelante ya son antieconómicos. Luego tenemos los muros de contención en volado que van más o menos hasta los 6 metros de desnivel. Y de allí en adelante tenemos que plantear muros con contrafuertes. De esa manera controlamos la eficiencia y también pues la parte económica, ¿no? Ingeniería, recuerden que es seguridad y economía. Si alguien me pediría a mí que defina qué es ingeniería, es seguridad y economía, ¿no? No podemos ser muy seguros en base a un gran costo. Y lo mismo, no podemos ser totalmente inseguros debido a un costo muy bajo, ¿no? Tenemos que lograr el exacto balance entre seguridad y costos. Entonces vayámonos ahora nosotros primero a diseñar un muro de contención de gravedad. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento que nosotros vamos a establecer para el diseño? En primer lugar, debemos de realizar, como siempre, un predimensionamiento. Tenemos que definir la geometría y el predimensionamiento correspondiente. Luego de eso, pasamos al segundo paso, que es la verificación de la estabilidad del muro. Tenemos que verificar su estabilidad. El muro deberá de ser estable contra el volteo, contra el deslizamiento y contra las presiones, contra exceso, ¿no?, de las presiones en el suelo. Pero para poder hacer esa verificación necesitamos conocer los empujes. Entonces en la parte 2.1, determinación
de empujes. Y para determinar los empujes necesitamos una teoría. Nosotros vamos a utilizar la teoría de Rankine, que nos permite calcular empujes activos y empujes pasivos. Como todo esto se verifica, la verificación de la estabilidad del muro se hace con cargas a nivel de servicio, como debería ser, nosotros tenemos que darnos ciertos factores pues, de seguridad, ¿no? Por ejemplo, el factor de seguridad contra el volteo como mínimo debe ser 1.5. Porque nosotros tenemos un volteo actuante y un volteo de estabilidad, ¿no? Podríamos llamarlo volteo resistente, si es que ustedes quieren llamarlo así. Entonces el volteo resistente debe ser 50% más grande que el volteo actual. Igualmente, la verificación de la estabilidad al deslizamiento, vamos a tener un deslizamiento actuante y un deslizamiento resistente. El resistente debe ser también 1.5 veces más grande que el actuante. Como mínimo, esto es como mínimo. Y en lo que respecta a las presiones en el suelo, el esfuerzo admisible ya tiene su propio factor de seguridad. Así es que, por lo tanto, allí simplemente hay que verificar que el esfuerzo transmitido al suelo sea igual o menor al admisible. Una vez que se ha hecho esta verificación y que las dimensiones propuestas permiten obtener seguridades, factores de seguridad al volteo y al deslizamiento del orden de 1.5, podemos pasar a la siguiente fase que ya es el diseño. Y en el diseño lo que tenemos que hacer es dotar a los elementos de la resistencia adecuada, ¿no? Resistencia. En el caso, por ejemplo, de nuestro muro de contención de gravedad, que les he dicho que es de concreto simple, concreto ciclopio, tendríamos que determinar su F'C, el F'C del concreto matriz. Que saben que y esto no es parte del curso de concreto armado, ¿no? Es parte del curso de tecnología del concreto. Que saben que el concreto ciclopio tiene un concreto matriz cuyo F'C no debe ser mayor a 140 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Como máximo 140. Normalmente utilizamos 100 o 120. Rara vez 140, ¿no? Estamos entre 100 y 120. Bueno, pero eso, si utilizamos un F'C de 100, de 120 o 140, eso lo verificaremos en el diseño. Y una vez que tengamos diseñado, tenemos que detallar, ¿no? 4, detallado. El detallado es el plano. Tendremos que, así como está aquí, ponerle la geometría a todo esto, su geometría, y ponerle las características o las especificaciones técnicas del concreto. Concreto F'C 100, con piedra desplazadora, en un volumen igual al 30%, todo lo que ustedes saben, pues, ¿no? Todo lo que se consigna en unas especificaciones técnicas. Y en ese momento, nosotros habremos concluido con el diseño. ¿Hasta ahí estamos claros?
Sí, ingeniero. Bien, entonces ahora ya sabemos la secuencia. Vamos a aplicar esa secuencia al diseño de algo real. Entonces aquí tenemos, antes de eso, hay unos tips, ¿no? Hay unos consejos que nos dan para el predimensionamiento de muros de gravedad. Nos dicen que la altura del muro es desde la base hasta la cresta, ¿no? Esa es la altura total, desde la base inferior hasta la cresta o la parte superior del muro. Todo eso se llama altura. Entonces, el ancho del muro lo podemos considerar entre 0.5 y 0.7 de la altura del muro. Y la altura del muro pues, está en función del desnivel que nosotros tenemos que salvar. ¿Ok? Como los esfuerzos, la distribución de los empujes tiene forma triangular, ¿no? Eso es lo que nos dice Rankine, que la distribución de las presiones es triangular, es lineal, no triangular, es lineal con la altura. Es pues clarísimo que los esfuerzos en esta sección A serán mucho menores que los esfuerzos en esta sección B. Entonces, lo ingenieril es que nosotros decidamos tener una sección variable, un ancho variable. ¿Para qué tener un solo ancho si los esfuerzos, como digo, van aumentando conforme nos vamos profundizando? ¿No? Entonces, los muros de contención generalmente tienen sección variable. Entonces, como sección variable, nos dicen cuál debería ser el ancho mínimo en la parte superior del muro. Nos dicen que debe ser h entre 8 a h entre 6, siendo h la altura total del muro, pero todo esto mayor a 35. ¿Y por qué mayor a 35? Porque ya les he dicho que aquí tiene que entrar pues una piedra desplazadora, porque esto es concreto ciclopio. Y esa piedra desplazadora tiene un diámetro promedio de 25 centímetros. Pero alrededor de esa piedra tiene que haber amalgama, tiene que haber lo que se denomina concreto matriz. Entonces, en, en conclusión, el, el ancho mínimo tendría que ser 35, ¿no? Para que pueda entrar la piedra y esta esté acompañada de amalgama. Lo mismo aquí. Aquí si yo tengo una parte vertical, la longitud de esa parte vertical también tendría que ser algo similar a lo de aquí. Como mínimo, h entre 8 a h entre 6, pero no menor a 35 centímetros, ¿no? También para que pueda entrar aquí piedra desplazadora. Al menos una, rodeada de amalgama. Entonces, esas son las sugerencias empíricas, evidentemente, que podemos considerar para el predimensionamiento. Al final de cuentas, ¿quién nos dirá si está bien o está mal? Es cuando evaluemos la estabilidad. Una pregunta, ¿por qué los muros
de gravedad no podrían tener, por ejemplo, esta forma. Así. Les pregunto, jóvenes, mi pregunta es, ¿por qué los muros de gravedad no podrían tener esta forma? ¿O sí podrían? ¿Ah? Jóvenes, ¿me están escuchando? Porque a veces pienso que no me están escuchando. Sí, sí, genial, sí lo escuchamos. Sí, ingeniero. Ya, les pregunto, por qué no podría tener esta forma? ¿Por qué no podría tener esa geometría un muro de gravedad? La razón es sencilla, porque como los muros de gravedad son de concreto simple, aquí en esta zona se va a dar esfuerzos de flexión y consecuentemente esfuerzos de tracción muy grandes. ¿No? Entonces por aquí se fisuraría esto y se partiría en dos el muro. Entonces para tener estas formas, yo necesito colocar refuerzo. Pero el refuerzo ya me lleva pues al muro, ahí tendría que colocar refuerzo. Para que no, esto se parte en dos. Entonces esta forma está vedada para los muros de gravedad, o mejor dicho, para los muros de concreto simple. Esta forma solamente se puede utilizar cuando podemos reforzar el concreto, es decir, tener concreto reforzado, concreto armado. Los, los muros de concreto simple tienen que tener esas formas, ¿no? No puede haber ángulos rectos, tienen que ser ángulos eh, obtusos, o sea, mayores de 90 grados, que las transiciones tienen que ser muy suaves. El hecho que no me hayan respondido esa pregunta es porque no las cosas están claras, ¿ah? ¿Podemos continuar, jóvenes? ¿O alguna aclaración? ¿Podemos continuar? Sí, genial. Sí, sí. Bien, entonces vamos a desarrollar este ejemplo. Creo que desarrollando este ejemplo, las cosas van a estar más claras. Entonces, se dice que se tiene un desnivel de 2,50 m. Se pide diseñar un muro de gravedad. Y al igual que en el caso del diseño de cimentaciones, para diseñar muros de contención, necesitamos un estudio de mecánica de suelos. Nunca hagan un diseño de un muro de contención si no tienen un estudio de mecánica de suelos. Miren, la ingeniería tiene reglas y esas reglas tienen que ser acatadas. Y esto es una regla. Para diseñar muros de contención debemos de contar con un estudio de mecánica de suelos. Ni siquiera ¿se acuerdan que hay un informe técnico de suelos? No, necesitamos un estudio de mecánica de suelos, ni siquiera un informe técnico de suelos. El estudio de mecánica de suelos es pues más elaborado que un informe técnico, ¿no? Entonces, lean, por eso chicos, yo creo que una de las deficiencias de, de los alumnos de hoy es que no leen, tienen que leer la norma E050.
la norma de suelos y cimentaciones. Y ahí en uno de sus artículos van a ver que para poder diseñar muros de contención dice explícitamente que se necesita un estudio de mecánica de suelo. ¿Qué me va a brindar? ¿Qué información me va a brindar el estudio de mecánica de suelo? En primer lugar, me va a decir cuánto es el peso específico del suelo que voy a contener. Me va a decir cuál es su ángulo de fricción. Y me va a decir cuál es su esfuerzo admisible. Y además, si yo lo pido también, me va a decir cuál es el coeficiente de fricción entre el suelo y el concreto. Ustedes saben que aquí abajo, el suelo, debido al empuje, este elemento monolítico que es el muro va a querer deslizarse respecto del suelo. Y al quererse deslizar, se van a generar fuerzas de fricción que evitan ese deslizamiento entre una superficie y la otra. Esas fuerzas de fricción se pueden determinar aplicando una ecuación: fuerza de fricción es igual a mu por n. Entonces, mu es el coeficiente de fricción que existe entre ambas superficies, suelo y concreto. Y el n sería el peso, pues, ¿no? El peso de todo este muro. Entonces, para poder diseñar adecuadamente, yo necesito este coeficiente de fricción, que me lo debe dar el estudio de mecánica de suelo. Pero recién con esta información, yo voy a poder diseñar de manera segura y económica este muro. Una ingeniería que no es económica no es ingeniería. Una ingeniería que no es segura tampoco es ingeniería. Entonces necesitamos estudio de mecánica de suelos, elaborado en base a la norma E050, vigente. Bien, entonces con esta información y con nuestro conocimiento, vayamos a diseñar este muro. Entonces, aquí viene. Lo primerito que tengo que ver es el desnivel. 2,50 m. 2,50 m. Entonces aquí tengo un nivel 0 y un nivel a menos 2,50 m. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Pero yo tengo que introducir algo, pues, el muro, ¿no? El muro de contención. ¿Por qué? Porque a este suelo que está por aquí le puede pasar muchas cosas. Se puede erosionar. Es una de las cosas que puede pasar. Erosión. Erosión. Entonces, como existe la posibilidad de la erosión, yo introduzco mi muro una distancia prudente, ¿no? Podría ser esa distancia 30 centímetros. Tampoco voy a decir porque voy a penetrar en el suelo 1 metro, porque estaría innecesariamente aumentando la altura del muro. Porque, como ya hemos dicho, la altura del muro es la altura total, desde su parte inferior hasta su parte superior. Quiere decir que la altura de este muro no es 2,50 m, es 2,80 m. 2,80 m.
Entonces, ¿por qué me estoy introduciendo algo? Porque este suelo puede sufrir erosión. Entonces, le estoy dando algo de protección al suelo, profundizándome en su interior. Yo estoy proponiendo que sea 30 centímetros, alguien podría decir, no, mejor 40. Sí, hasta ahí podría ser, ¿no? Pero ya que pongan 1 metro ya demasiado, ¿no? Porque estarían innecesariamente aumentando la altura del muro. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar con una altura total de 2,80 m. Tenemos que predimensionar el muro. Tenemos que, en primer lugar, definir su geometría. Entonces yo, como vamos a plantear un muro de concreto ciclopio, voy a tener el paramento, este paramento, vamos a suponer que por situaciones necesitamos que sea vertical, totalmente vertical. Vamos a suponer que por aquí pues pasa una carretera, por aquí van a pasar vehículos, por aquí van a pasar vehículos. Entonces yo necesito que esto sea totalmente vertical. Y lo que da hacia el suelo, eso sí puede ser variable, ¿no? Porque hemos dicho que como los esfuerzos van aumentando según la profundidad, la sección del muro también debe aumentar. Entonces nosotros tenemos 2,80. Entonces nos dicen que el ancho del muro debe estar entre el 50 y el 70% de la altura. Entonces vamos a poner 70%. Entonces 2,80 por 0,7 nos da 1,96. Casi 2 metros. Casi 2 metros. Y 2,80 por 50% sería 1,40. Entonces yo estoy tomando un intermedio, ¿no? Prácticamente estoy tomando el 60%. Si ustedes multiplican 2,8 por 0,6, tiene 1,70. ¿Qué es lo que estoy poniendo aquí? Entonces estoy siguiendo las recomendaciones empíricas que hay para el tridimensionamiento. Entonces mi ancho debe estar entre el 50 y el 70, y yo estoy poniendo 60%. Ahí está. La parte superior, el ancho superior, dice que debe estar entre h entre 6, entre h entre 8 a h entre 6. ¿Cuánto es h entre 8? 2,8 entre 8 es 0,35. ¿Y cuánto es h entre 6? 2,8 entre 6. Me sale 0,50. Yo estoy poniendo un poquito más de h entre 6. Estoy poniendo 0,55. Pero también estoy siguiendo más o menos las reglas, los, los tips que tenemos. Y para ser congruente, esto también lo he replicado aquí. Entonces, la forma de mi muro de contención es trapezoidal. Eso es lo que yo he planteado. Alguien podría plantear totalmente esto de una forma distinta, pues, ¿no? Simplemente estoy dando mis razones para plantear esa geometría. Entonces ya tengo un predimensionamiento. Tengo que ir al segundo paso, a verificar la estabilidad de este muro. Y para verificar la estabilidad, tengo que hacerlo contra el volteo, contra el deslizamiento y verificar las presiones en el suelo. Y para hacer eso necesito determinar los empujes. Pues aquí
aplico la teoría de Rankine y dice que los empujes se distribuyen linealmente según la profundidad. Entonces, esta presión aquí abajo, de acuerdo con Rankine, dice esta presión, que va a ser presión activa, porque este suelo superior va a empujar de izquierda a derecha. Y aquí, este pedacito empujaría de derecha a izquierda, sería empuje pasivo. Pero como es una altura que, como le digo, podría ser erosionada, lo prudente es no considerar este empuje pasivo. No considerarlo, porque sería muy inseguro, porque este suelo podría erosionarse y quedarse sin él, ¿no? Sin ese aporte. Entonces lo prudente es dejarlo de lado. ¿Cuánto es esta presión? Dice que es K sub A, el coeficiente de empuje activo, gamma por H. Entonces el K sub A dice que es tangente cuadrado de 45 menos pi medios. Entonces este es el ángulo de fricción interna, y el ángulo de fricción interna, me dicen a mí, de acuerdo al estudio mecánico de suelos, es 30. Entonces 30 entre 2, 15, 45 menos 15 es 30. Tangente cuadrado de 30 es 0.333. Ese es el caso A. Entonces reemplazamos aquí. Caso A es 0.333 por gamma, que es 2.8, la altura total del muro, y por gamma, ¿no? Gamma, que es 1.9 de acuerdo al estudio de suelo. Entonces aquí tenemos la operación. El resultado es 1.77. Entonces la presión a una profundidad de 2,80 m es 1.77 toneladas por metro cuadrado. Entonces, estas son fuerzas, presiones. Las presiones son en toda dirección, ¿no? Horizontal, vertical, pero la que nos importa, pues, la horizontal, es el empuje. Entonces, esta fuerza es así, está distribuida así. Pero yo requiero encontrar la resultante de estas fuerzas. Quiero encontrar la resultante, R. Entonces, yo sé que la resultante sería el volumen de la forma de la carga, ¿no? Acuérdense que esto tiene pues una profundidad. Entonces lo mejor es asumir una longitud unitaria de muro. Es decir, que transversalmente al plano que estamos viendo en la pantalla hay un metro de profundidad. Eso es lo que se hace normalmente. Diseñamos para una longitud unitaria del muro. Entonces yo tengo que encontrar el volumen. Entonces el P sub A, ya lo he calculado, que es 1.77 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Entonces multiplicamos. Primero calculamos el volumen del triángulo, que sería P sub A
por 2.8 entre 2. Y eso por la profundidad que es unitaria, 1. Eso nos da a nosotros 2.5. Ahí está. Lo mismo que he hecho aquí, está aquí. 2.5. Esa es la resultante. 2.5 toneladas. Y está actuando a 1/3 de 2,80 m. Eso da 0.93. Ahí está actuando mi resultante de los empujes activos. Entonces, esta presión ya pues va a causar que este muro rote alrededor de este pivote, de este punto A. También va a causar que deslizamiento y también va a causar presiones en el suelo, ¿no? Aquí van a haber presiones. Esta presión máxima no debe exceder la presión admisible del suelo. Entonces vayamos a ver si el suelo, o perdón, si el muro planteado eh, equilibra a, a estos empujes con el factor de seguridad correspondiente. Entonces, primero empecemos con el equilibrio, con la estabilidad al volteo. En primer lugar, con la estabilidad al volteo. Entonces, esta resultante, este empuje, va a generar un momento horario. ¿Quién lo va a equilibrar? El peso propio del muro. Entonces, yo necesito ubicar el centroide de esta forma. Ahí está el centroide. Ahí está el peso. Y ver si este peso equilibra a este momento horario. El peso propio del muro generará un momento antihorario. Ese momento antihorario debe ser 1.5 mayor que el momento generado por el empuje. Ese es el factor de seguridad que nosotros requerimos. Veamos pues si eso ocurre así. Entonces vamos a tener un momento actuante. ¿Cuánto es el momento actuante? 2.5 por 0.93. 2.5 por 0.93. 2.33. ¿Cuánto, perdón? 2.33. 2.33. ¿Quién participó? Osorio Aparicio. Muchas gracias. Siempre tú participando. Bien, entonces 2.33. Y hay un momento de equilibrio o momento resistente, como quieran llamarlo. Momento de equilibrio o momento resistente. Y lo vamos a calcular. Entonces, lo más apropiado es de que nosotros subdividamos la forma geométrica del muro. Por ejemplo, así. Entonces tendríamos dos rectángulos y un triángulo, ¿no? Entonces, aquí tenemos sus pesos. Entonces, el peso del concreto ciclopio es 2.2.
toneladas por metro cúbico. 2.2 toneladas por metro cúbico. Entonces, aquí, esta altura sería 2 metros 80 menos 0.55. Menos 0.55. 2.25. Entonces veamos los pesos, ¿ya? Entonces esto es 2.25 por 0.55 y por 1 metro de profundidad. Ese es el volumen. Y por el peso específico, 2.2. 2.72. Así es, 2.72. ¿Quién participó? Lima Quispe. ¿Quién? Lima. Ali. Esta dimensión sería 1,70 menos 0.55. Es 1.15. Entonces, este peso sería 1.15 por 2.25 entre 2 por 1 y por 2.2. Total, 2.85, ¿no? 2.85. Y finalmente este señor de aquí sería 1.7 por 0.55 y por 1, y todo eso por 2.2. 2.06. Y entonces ahora tomamos momentos con respecto a este mismo punto A, es por donde va, si se voltea el muro, se va a voltear por ese punto, ¿no? Por esa arista. Entonces tendríamos 2.72 por 0.55 entre 2, más 2.85 por 0.55 más 1.15 entre 3. 0,93. 0,93. Y más 2.06 por 1.70 entre 2. 0,85. Ok. Sí, ingeniero. Melanie, ¿no? Bien, entonces sumamos todo eso. Por aquí. 5,15. 5.16. O 5,15. ¿Cuánto suma esto? 5,15. 5,15. 16. Me sale. 5.15. 15. Y 5.16. Ya, ok. Ya, pues más o menos por ahí. Entonces tenemos el momento actuante y tenemos el momento resistente 5.15. Entonces ahora el factor de seguridad es la división entre el momento resistente, 5.15, y el actuante, 2.33. 2,21. 2.21. Que es mayor a 1.5. Ok. Alguien podría decir, nos estamos pasando, podríamos afinar este diseño. Está bien, pero primero veamos qué pasa con la estabilidad al deslizamiento. Esta no es la única estabilidad que tenemos que asegurar. Vayamos la estabilidad al deslizamiento.
Entonces, vayamos, estabilidad del deslizamiento. Entonces, tenemos deslizamiento actuante, que sería la resultante, ¿no? Que sería la misma resultante. La resultante era 2.5. La resultante del empuje activo, 2.5. Y tenemos el deslizamiento de equilibrio o el deslizamiento resistente, que serían las fuerzas de fricción que se generan entre el suelo y el concreto ciclópeo. Aquí abajo, ahí están las fuerzas que equilibran a ese deslizamiento. Esas fuerzas, de acuerdo a la mecánica, dice que es mu por n, mu por n. El mu es 0.5, nos los ha dado el estudio de mecánica de suelos. Y el n es la carga, ¿no? Entonces tendríamos que sumar 2.85 más 2.72 y más 2.06. 7.63. 7.63. Bien, 3.81. el primer joven que participó, su apellido, Lima. ya, Lima. ¿Cuánto es Melanie esto? 3.81. 3.80. Entonces, factor de seguridad contra el deslizamiento. Tenemos el resistente, el resistente que es 3.81 y el actuante que es 2.5. 1.52. 1.53. 1.53. Justito, ¿no? Justito. Eso quiere decir que si bien es cierto, tenemos un factor de seguridad grande contra el volteo, tenemos un factor de seguridad muy ajustado para el deslizamiento. Por lo tanto, no podríamos cambiar las dimensiones de nuestro muro. Tiene que quedarse así. Entonces, hasta ahí tenemos factores de seguridad adecuados. Deslizamiento y momento. Nos falta conocer cuál es el esfuerzo que estamos transmitiendo al suelo. Para poder verificar qué esfuerzo estamos transmitiendo al suelo, este sistema de cargas que ven aquí, tenemos que reducirlo a esto. Nosotros tenemos aquí la zapata del muro y nosotros tenemos que reducirlo a una carga axial y a un momento. P y M. Porque de esa manera podemos aplicar esta ecuación. P entre A más menos MY entre I. Esa es la única manera que tenemos para poder ver qué esfuerzo estamos depositando, estamos transmitiendo al suelo. Entonces esto hay que reducir, esto hay que reducir. Y para eso podemos utilizar el teorema de Variñón, que lo hemos utilizado muchas veces. Entonces, tomo momentos con respecto a este punto. Y el teorema de Variñón dice que la sumatoria del momento de las componentes es igual al momento de la resultante. Entonces, la resultante estará por ahí, y yo no sé dónde está. Entonces, tomamos momento. Los momentos horarios van a ser positivos para nosotros. Entonces, sería 2.5 por 0.93 por 0.93
Eso es más, menos, porque estos momentos ya son antihorarios, menos 2.06 por 1.7 entre 2 es 0.85. Menos 2.72 por 0.55 entre 2, 0.275. Menos 2.85 por 0.55 más un tercio de 1.15, eso era 0.93. No era 0.93. No, sí, 0.93, está bien. ¿Es así o no? Creo que no. Es 1.15 entre 3 más 0.55. Sí, está bien, 0.93. Ya, todas las componentes, y esto tiene que ser igual a la resultante por X. Pero la resultante tiene que ser, pues, todas las fuerzas verticales, la suma de las fuerzas verticales. 2.06 más 2.85 más 2.72. Y alguien me dijo que era 7.63. 7.60. 7.63. Entonces, miren, para que hagan las cosas rápidas, miren, están dándose cuenta aquí. Este es el momento actuante. Este de aquí. Y todo esto es el momento resistente. Entonces, cuando ustedes quieran encontrar la resultante, resten el momento actuante menos el momento resistente. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el momento actuante? 2.33 menos el momento resistente, 5.15. Es menos 2.82. Menos 2.82. Esto es igual a X multiplicado por 7.63. Entonces el valor de X es 0.3 menos 0.37. 0.37. ¿Así? Sí, 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 ingeniero. Ya. Entonces eso quiere decir que mi momento o mi resultante está a la izquierda de a la izquierda. El negativo dice que está a la izquierda. Entonces, a ver, lo ponemos por aquí. Ahí está la resultante. A 0.37. Y ese P es 7.63. Pero yo tengo que ubicar esta fuerza en el centroide. En el centroide de la zapata. Y el centroide de la zapata se ubica a 0.85, que es la mitad de 1.7. Entonces eso quiere decir que la excentricidad es 0.85 menos 0.37. 0.48. 0.48. Este es 0.48. Entonces, si yo traslado la resultante al centroide, viene con un momento. Y el valor de ese momento será
7.63 por 0.48. 3.65. 3.66. ¿Ok? Y entonces ahora sí puedo aplicar mi ecuación. Sigma, la carga P es 7.63, entre el área que sería 1.7 por la profundidad que es 1, ¿no? Porque estamos tomando un muro de longitud unitaria. Entonces, sería 1.7 más menos el momento 3.65 por Y, que es la distancia del eje neutro a la fibra más comprimida o traccionada, que en este caso es la misma, por 0.85. Y entre la inercia, que sería 1.7 al cubo, por 1 entre 2. Eso es 0.409. Entonces sigma es igual a 7.63 entre 1.7, 4.49, más menos 3.65 por 0.85 entre 0.409. 7.58. El sigma más, el sigma menos. El sigma menos está saliendo negativo. Y eso querría decir que la zapata se va a despegar del suelo, ¿no? Y eso hace que tengamos que reformular el cálculo de los esfuerzos. Entonces, ¿cómo reformulamos? Hay una ecuación que nosotros habíamos por aquí. Habíamos definido, ¿no? Entonces tenemos esto en la zapata. Este es el centroide. La carga P está actuando aquí, a una distancia de 0.37, ¿era, no? Sí. Entonces aquí las presiones en el suelo son estas. El resto de la zapata no aporta porque se ha despegado del suelo. Entonces ambas resultantes deben ser colineales. Yo quiero calcular este esfuerzo máximo. Entonces, como la resultante se ubica a 1/3, esto quiere decir que todo esto te da 0.37 por 3, 1.11. 1.11. Gracias. 1.11. Entonces, sigma, perdón, la resultante, que es 763, no 700, 7.63, es igual a esfuerzo máximo por 1.11 entre 2 y por 1 de profundidad. Entonces aquí despejamos esfuerzo máximo es igual a 7.63 por 2 entre 1.11. Y eso da
13.74. 13.75. 13.75. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto es el esfuerzo que nos dice el estudio de mecánica de suelos? 15, ¿no? 15. Entonces está bien. No estamos transfiriendo más esfuerzo al suelo que el admisible. Entonces eso nos dice que nuestro predimensionamiento está ok. Entonces ahora pasamos al tercer punto, que es el diseño. Entonces este es concreto ciclópeo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Construir los diagramas de momentos flectores y de fuerzas cortantes. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Lo siguiente. Me voy a ir. Entonces nosotros tenemos nuestro muro y tenemos el empuje. Entonces vamos a tomar un muro de altura X. Entonces aquí, por relación de triángulos, yo puedo calcular la presión ahí. Entonces yo puedo decir, si la presión aquí, ¿cuánto era la presión ahí? Era 1.9, 2.33, 2.8. Era 1.77. Entonces, por relación de triángulos, yo puedo decir, la presión es 1.77 a no una profundidad de 2.8. Para una presión X a una profundidad X, ¿cuánto será? Entonces, Y es igual a 1.77 por X entre 2.8. Eso da Y igual a 0.633X. Pues esta presión es 0.633X. Y la resultante será 0.633X por X entre 2. ¿Sí? La resultante sería 0.3165 por X cuadrado. Esa sería la resultante. Entonces el momento
el momento sería 0.3165 x cuadrado por esta distancia que es 1/3 de x. Pues todo eso por x entre 3. Entonces el momento es igual a 0.155 por x cubo. Esa es la ecuación para generar el diagrama de momentos, ¿no? Entonces tenemos el muro. Y el diagrama de momentos es así. Es una parábola cúbica. Entonces, con esa ecuación, por ejemplo, yo podría obtener el momento en esta sección y el momento en esta otra sección. Con dos secciones que nosotros verifiquemos es suficiente, ¿no? Entonces, el momento aquí, por ejemplo, vamos a suponer a una profundidad de 1 metro. Sería momento es igual a 0.155 por x cubo, pero x es igual a 1. Entonces sería 0.155. Pero ese es un momento con cargas a nivel de servicio. Para los empujes, el factor de carga es 1.7. Pues esto habría que multiplicar por 1.7. Entonces el momento último sería 0.10 por 1.7. Entonces 0.18 toneladas metro. Entonces, esta sección, ¿se acuerdan? Tiene un momento resistente. Entonces yo tengo que ver que este momento resistente sea igual o mayor que este momento actual. Y ese momento resistente lo encuentran pues en el capítulo correspondiente de la norma E060. ¿Se acuerdan? Cuando hemos estado viendo el diseño de cimientos corridos, hemos visto cuánto vale ese momento nominal resistente, ¿no? ¿Sí? El del módulo de Sí. ingeniero. Así es ese momento resistente está en función del módulo de sección, Sm, perdón, que es igual a la inercia entre Sí, C. Así es. ¿Quién participó? Lima. Bien, chicos, hemos llegado a final de la clase de hoy. ¿Cómo vamos hasta ahí? Todo claro, ingeniero. Bien, De acuerdo. Todo claro. Entonces, ya han sesionado ustedes para ver cuándo vamos a tomar nuestro tercer examen, jueves o viernes, o todavía les dejo para el día lunes. Ingeniero, ingeniero, disculpe, Sí, tenía una duda. Supongo que por todo esto del paro, creo que
puede ampliar una semana más, tipo, Van a para poner aumentar, las van notas. a ampliar. Ojalá, ojalá Dios te escuche, Cristel. Sería muy bueno, pero no dan ninguna comunicación. ¿Ya? De La- todas maneras, ya pues, dejémoslo para el día lunes. ¿Ya? Comunicarán alguna cosa entre de aquí hasta el viernes, ¿no? Yo también pienso lo mismo que tú. Yo pienso que van a dar una semana más. Ojalá sea así, para no estar así terminando pues a trompellones, ¿no? Ya, entonces lo decidimos el día lunes. Yo estoy de acuerdo con Cristel. Los demás creen que lo decidimos el día lunes. ¿Cómo va a ser? Sí, Sí, Cristel, ingeniero. ¿me querías decir algo, creo? No, no, te corté. Cristel, Ah, sí, ya, creo que sí, ingeniero. Mi internet está un poco mal y ya, creo que a veces se me escucha mal. Pero sí, creo que para el lunes. Pero creo que por mientras mis compañeros habían quedado viernes a eso de las 8:50. ya, ya, no hay problema. Pero el día lunes lo decidimos, ¿ya? De acuerdo a lo que nos diga pues la autoridad. Ellos son los que mandan al final de cuentas. Entonces yo digo, seguramente que se va a ampliar una semana más, o sea, hasta el 7 de enero. De esa manera terminamos tranquilamente, ¿no? Ojalá sea así, ojalá sea así. Bien, jóvenes, entonces, permítanme, voy a detener nuestra grabación.